Hoy es mi primera vez en el puerto de Colonia Express de Argentina. Hoy, por 19ª vez, nos vamos para Uruguay. Y viendo esto, muchos de ustedes, seguidores fieles, acérrimos a este canal, se preguntarán: Daniel, pero tú no estuviste hace un mes en Uruguay. Peor aún, Daniel, tú no estuviste también hace 6 meses en Uruguay. ¿Por qué estás repitiendo? ¿Por qué vuelves por tercera vez en un año a Uruguay? Ya les digo. Ya abordamos el ferry, todavía no hemos zarpado, faltan unos minutitos, pero como les dije hace un momento cuando estábamos llegando, les debo una explicación. Realmente este va a ser un viaje super express, literalmente de Colonia Express. Como saben, mi paso por Argentina lo hemos logrado gracias al apoyo y a la alianza que tenemos con los muchachos de Aquatours. Así como gracias a ellos pudimos hacer el full day a las cataratas del Iguazú hace unos días, hoy nos extendieron la invitación a hacer un full day a Uruguay. Sí es cierto, en vez de haber ido a Uruguay, podría haber planificado hacer un full day a cualquier otro lado de Argentina que tenga pendiente. Por ejemplo, hubiera estado interesante visitar la ciudad de Rosario, cosa que les voy adelantando puede que hagamos en una siguiente visita a la República Argentina. Pero como ya hace más de un mes para ustedes nos embarcamos en este viaje por todo el sur del continente americano, tenía una deuda personal conmigo de que no puede ser que el único país que esté faltando del cono sur sea Uruguay. Si bien yo pasé por Uruguay hace un mes para un compromiso personal, estuve por allá en una boda, se los comenté en un story time que hicimos bien curioso, el que sorprendentemente le fue bastante bien. No suelo hacer tantos videos en cámara fija hablando a la cámara, valga la redundancia, pero si ese formato les gusta me lo pueden dejar allá abajo en los comentarios y con mucho gusto vemos qué otras historias de viajes les vamos relatando. Además recuerden que este viaje yo no lo estoy haciendo solo. Este caballero de acá me está acompañando desde hace un montón de tiempo. Y esta va a ser tu primera vez en Uruguay, ¿verdad? Primera vez cruzando el charco. Primera vez aparte cruzando el Río de la Plata, que me parece la mejor opción para llegar hasta Uruguay desde Argentina y viceversa, porque es un paseo muy bonito, es un paseo no tan convencional como llegar 3 horas antes de un aeropuerto, subirte al vuelo, tomar ese vuelo como de 20 minutos, pasar migración, llegar a Carrasco. Acá es toda una experiencia, además de que no llegas directamente a la ciudad capital, no llegas directamente a Montevideo, sino llegas hasta Colonia del Sacramento, una de las ciudades coloniales y tengo entendida la tercera ciudad más importante del Uruguay, que es una preciosura a nivel turístico, a nivel arquitectónico, ya que era una colonia portuguesa y se puede ver una ciudad totalmente distinta a la que nosotros, por lo menos que fuimos colonizados por los españoles, estamos acostumbrados. Pues la estructura de esta ciudad y cómo se planificó es completamente distinta. Así que sí, después de 3 años, hoy volvemos a hacer un full day en Colonia del Sacramento. Pero tenemos un plan. No les quiero prometer nada, pero vamos a ver si lo logramos. Obviamente, yo ya conozco, yo feliz de la vida de hacer más contenido de Uruguay, porque como saben es uno de mis países favoritos de toda América y siempre que tenga la oportunidad de revisitar un país que me gusta tanto, yo feliz de la vida. Pero también me gustaría que Asmi, al ser su primera vez por acá, pudiera conocer la capital. Me da risa que está de espalda y no tiene ni idea de que estoy hablando de él. Entonces, mi plan ideal sería llegar a Colonia del Sacramento, hacer el walking tour, que puede tomar una media hora, 45 minutos. Luego alquilaríamos un carro y nos pondríamos 2 horas de carretera directo hacia la capital uruguaya para pasar parte de la mañana y la tarde por allá. Luego 2 horas de carretera de regreso para poder tomar el ferry de Colonia Express de vuelta a Buenos Aires esta noche. Yo no tengo idea de cómo vamos a lograr esto, yo no tengo idea de cómo lo vamos a hacer. Esto es un plan, esto es una hipótesis, pero si lo logramos y ustedes lo están viendo en este video, va a ser toda una maravilla que hasta incluso ustedes podrían llegar a tomar de referencia si llegasen a querer conocer por lo menos Colonia del Sacramento y Montevideo en un día, que no siento que puedan conocer mucho, pero por lo menos algo van a conocer. Incluso con más tiempo podríamos hacer hasta Punta del Este, pero ya eso es demasiado ambicioso. No creo que nuestros cuerpos humanos resistan algo como esto. Bueno, mientras comienza a moverse el barco, decidimos aprovechar de desayunar. Este sanduchito tiene jamón, lomo, panceta y queso, y lo estoy acompañando con un Schweppes de pomelo. A mí se pidió lo mismo y estás tomando una Fanta Cero. ¡Qué fitness, mi hermano! ¡Felicidades! Y es oficial, después del desayunito hemos arrancado. Estamos dejando atrás a la ciudad de Buenos Aires y adelante está la ciudad de Colonia del Sacramento a unos sólidos 40 minutos a partir de este punto. Todo depende de las corrientes, el viaje puede tardar de 45 minutos a 1 hora, hora 10. Casi siempre el itinerario dice 1 hora y media, pero uno llega muchísimo más rápido. Perdonen si por evidentes razones oyen un poquito de brisa.
Este sin duda es un paseo maravilloso, un paseo bonito, con la brisa en la cara viendo este imponente escenario. La verdad parece la escena de una película y todo lo que está transcurriendo en este momento. Además, a pesar de que el cielo está bastante nublado, pueden ver que el horizonte se ve a la perfección. En cuestión de minutos, ya allí donde se ve el reflejo del sol, va a estar apareciendo la ciudad de Colonia del Sacramento al fondo. Mientras tanto voy a entrar, voy a sentarme un ratito dentro del barco porque ya en media hora estaremos por allá. Ya acabamos de bajarnos del ferry, salimos por acá por la puerta de aduanas y estamos haciendo una fila donde nos darán las instrucciones de qué es lo siguiente que debemos hacer para hacer el pequeño tour por la ciudad que tenemos pendiente. Luego de este pequeño tour tendremos un montón de horas libres, las cuales podremos aprovechar para lo que ya les dije hace un rato. ¿Será que deberíamos alquilar un carro para luego? Muchas preguntas que todavía no tienen ninguna respuesta. Bueno, ya hicimos una especie de check-in, acá nos dieron toda la información y un mapita de Colonia del Sacramento. Atrás también tenemos un mapa de toda la República Oriental del Uruguay. Me parece súper cool. Ahora lo que nos queda es arrancar este paseo, que es aproximadamente unos 40 minutos hasta máximo una hora. Un paseo bastante corto. Una vez lo terminemos, vamos a evaluar unos temitas administrativos, a ver si nos quedamos dando un paseo por acá por Colonia del Sacramento o nos alcanza el tiempo para dar algunas vueltas por las adyacencias. Todo el grupote con el que vamos a estar caminando hoy por Colonia del Sacramento. Igual, como les digo, estos walking tours no duran más de una hora, así que aunque yo no soy tan fan de andar con grupos de personas, ya que al estar grabando suelo quedarme atrás o suelo ir a un ritmo diferente, pero como es algo rapidito, aprovechamos de visitar los puntos puntuales de interés y luego nos independizamos como adultos responsables. Estamos caminando junto al puerto y junto a la primera estación de trenes del departamento de Colonia. Acá nos están contando un poco el tema de la distribución geográfica de Uruguay. Para quienes quieran profundizar un poco más en el tema histórico, los invito a ver el video que hicimos hace 3 años recorriendo Colonia del Sacramento. Hoy vamos a estar haciendo un repaso por encima de todos estos temas, pero si quieren verlo a profundidad pueden ir a ver ese video mientras seguimos caminando con nuestro grupo de walking tour por las costas colonieras y les voy dando y compartiendo datos que vaya soltando nuestra guía, a la cual por cierto no podemos grabar. Nos estaban comentando que si llegan a darse cuenta que uno está grabando al guía a través de cámaras de seguridad o así, suspenden durante 3 meses a los guías. Eso está bien loco, ¿no? Porque al final uno está haciendo un trabajo turístico y uno siempre está grabando, tomando fotos o lo que sea, pero si se dan cuenta que el guía sale, queda suspendido de manera no remunerada por un montón de tiempo. Está bien loco, o no sé si solo la guía lo está diciendo porque no quiere que la graben. Colonia del Sacramento sin duda alguna es una de las ciudades coloniales, uno de estos pueblitos mágicos que hay en Latinoamérica que te roban el corazón. Es de lo más hermoso sin duda alguna que tiene Uruguay. Recuerdo la primera vez que vine, el énfasis que me hizo todo el mundo en por favor, hagas lo que hagas, sea como sea, tienes que ir a Colonia. Me organicé y puse sí o sí visitar Colonia del Sacramento. Esta es mi segunda vez en esta ciudad y sigue robándome el corazón. Es un sitio que amo con locura, que me encantaría venir, traer a mis seres queridos, a mis familiares, a mis amigos, a alguna novia que tenga en algún momento, lo que sea. Pero es un lugar digno para compartir con tus seres queridos. Y si están planificando venir a unas vacaciones a Uruguay o si tienen la oportunidad de reservar el full day con Aquatours, recuerden que lo pueden hacer en este número que está acá o siguiéndolos a través de sus redes sociales. Se los digo como recomendación de todo corazón, más allá de mi alianza comercial con Aquatours, recuerdo que hace algunos años esto de full days a Colonia no existía y hoy en día se ha popularizado bastante. Así que es algo que sin duda alguna, si tienen un día durante su viaje a Buenos Aires o si vienen a visitar Uruguay, tienen que sacar ese espacio. Háganlo por mí, se los prometo que no se van a arrepentir. Ahora nos vamos a poner rumbo al centro nuevamente porque vamos a hacer algo bien interesante.
Acá tenemos una placa que entonces da inicio a la antigua colonia del Sacramento. Patrimonio histórico cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO en el año 1995. A partir de acá está la antigua colonia. Justo acá atrás, junto a la Plaza de Armas, nos encontramos con la Basílica del Santísimo Sacramento, punto icónico de la ciudad de Colonia del Sacramento por ser la iglesia más antigua de todo el Uruguay. Esta iglesia ha sido reconstruida y reformada en múltiples ocasiones, sin embargo, su estructura y sus cimientos siguen siendo los mismos. Por eso sigue siendo considerada la más antigua de todo el país, además de ser una iglesia construida por los colonos portugueses. De hecho, se llama la iglesia dos Santísimos Sacramentos. Esta basílica fue fundada en el año 1680, sin embargo, tras su reconstrucción fue reinaugurada en 1810 y luego se reinauguró nuevamente en 1830. Luego, entre 1836 y 1831 se reconstruyeron algunos muros que se habían caído y, según estuve leyendo, su última reconstrucción oficial fue en el año 1976, donde quitaron gran parte de las restauraciones que habían colocado sobre la construcción original para así dejar parcialmente visible lo que quedó de las paredes originales. Así que tenemos una mezcla de un poquito de lo de 1600 con un poquito de lo de 1800 con un poquito de lo de 1900 con un poquito de lo del 2000. Es una basílica pequeña pero realmente histórica. Hoy entramos, nuevo check que no habíamos logrado en nuestra primera visita a Colonia del Sacramento. Y como les comenté hace un momento, al lado de la Basílica del Santísimo Sacramento, que es toda esta estructura que está acá, tenemos la Plaza de Armas. Justo en este punto tenemos las ruinas de la original Colonia del Sacramento, las primeras estructuras de esta zona. Desde las casas de los gobernadores portugueses, recordemos que Colonia del Sacramento era una colonia portuguesa, razón por la cual en esta ciudad también se ve una arquitectura tan diferente al resto de puntos de la América española. Pues cuando vas a lugares como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, vas a ver una arquitectura muy apegada a lo que era la España en la época colonial. Inclusive en la ciudad de Montevideo, aunque también tiene algunos toques portugueses, ves mayoritariamente arquitectura colonial española, a diferencia de Colonia del Sacramento, que mantiene por completo sus raíces portuguesas. Y así llegamos caminando hasta una calle que probablemente es la más visitada de toda Colonia del Sacramento, la calle de los Suspiros. Una de esas calles que ha permanecido con su arquitectura original y que guarda unas historias bien interesantes. Aunque incluso a día de hoy todavía no se ha podido confirmar con certeza por qué a esta calle se le llama la calle de los Suspiros. Hay tres teorías clave y bastante fuertes que pueden dar una referencia. La primera de todas hace referencia a que esta calle era una especie de zona rosa de la antigüedad. Esta era una calle llena de bares y burdeles. Entonces las personas cuando pasaban por acá en las noches tenían la oportunidad de oír muchos suspiros saliendo de las ventanas. Esa es una de las primeras teorías. Otra de las fuertes teorías indica que desde la Plaza Mayor, que es esta que está atrás, que es la que daba salida y entrada a la ciudad, los condenados a muerte lloraban y suspiraban por sus vidas, porque por esta misma calle los llevaban a ahogarlos en el río. Esa era la condena a muerte que les daban. Una historia un poco menos placentera. Y la otra teoría, aún más triste, es que por esta calle vivía el enamorado de una joven. Ella vino toda ilusionada a verlo y antes de que él pudiera salir, un ladrón llegó y la apuñaló para poder robarle sus pertenencias, suspirando y sollozando, cayendo al piso antes de que su enamorado siquiera saliera a recibirla. Dos historias densas y una bien curiosa, pero ustedes me dirán allá abajo en los comentarios cuál crees que sea la historia verdadera. Y como se los dije hace un momento, justo al lado de la Plaza Mayor y de la calle de los Suspiros está el Portón de Campo, la entrada y salida de la Colonia del Sacramento colonial. Ya desde aquí afuera siento que se identifica un poco más, ya que tenemos el puente y literalmente la entrada a Colonia. Justo por la Plaza Mayor, el Callejón de los Suspiros y toda esta zona que llevamos un ratito recorriendo. Una puerta espectacular que de hecho no toda ha sido reconstruida, se mantiene una parte original de aquella lejana época. Son las 12:35 del mediodía. Vamos súper bien, ya logramos recorrer casi todos los puntos de interés importantes de acá de Colonia. Y junto con el recorrido, junto con los paseos, junto con el full day a Colonia que reservamos a través de Aquatours, nos incluyen el almuerzo. Nosotros viajamos con la línea Colonia Express y hay un menú específico para quienes viajan con Colonia Express y un menú específico para quienes viajan con Buquebus. Cada uno tiene su menú, es diferente. Me imagino por la diferencia de precios o el full day. Sin embargo, nos da
dan un menú de plato principal y postre. Lo único que se paga adicional son las bebidas. Así que yo en mi caso creo que voy a pedir una milanesa, porque hay que entrar en ambiente. ¿Qué vas a pedir como primera comida en Uruguay, Asmi? Un chivito uruguayo. Él sí está entrando más en ambiente que yo, eso, véngase mi pana. Y aquí llegó mi milanesa con papitas, maravilloso. Sin embargo, te estoy envidiando un poco, mi hermano. ¿Verdad? Miren esa maravilla, papitas rústicas, ensaladas y el gran chivito con un gran huevo encima. Hora de almorzar, guapetones, a ver si el resto del día le podemos sacar el máximo provecho. Maravilloso. ¿Qué tal tu chivito? Calidad uruguaya. Uruguaya. Muy bien. Listo el almuerzo y déjenme decirles que fuera de cualquier cosa está muy bueno. Está la comida espectacular. Eso sí, el chivito se veía, estaba notoriamente mejor que la comida que ya viene incluida con el tour. El chivito no es que no esté incluido, sino que tienes que pagar algo adicional. No pagas el costo completo del plato. Así que si tienen esa opción, por favor, los invito a probar el chivito uruguayo de acá de este restaurante. Pero siendo la 1:15 de la tarde, creo que podemos intentar un experimento. Les dije que teníamos un plan para aprovechar todo el día que nos queda. A partir de este momento del video ya nada está incluido en el full day de Colonia del Sacramento. Quiero dejarlo en claro porque esto fue algo que nos inventamos de improvisado porque es la primera vez de Asmi en Uruguay y él quiere conocer y fue como vamos a darle guaya con todo y quiero compartirlo con ustedes. Sin embargo, lo que estamos por hacer, si lo logramos y sale bien, va a ser una completa depravación porque acabamos de alquilar este carro que está acá. Carro que, como dato, nos costó $46 diarios. Lo alquilamos por 24 horas, aunque solamente lo usaremos un par, pero el mínimo para alquilar son 24 horas. Pero con el descuento con la tarjeta internacional salió en $32 el día. Y con este carro nos vamos para la capital. Regresamos a Montevideo. La idea va a ser agarrar 2 horas de carretera hasta Montevideo. Vamos a intentar recorrer los puntos básicos, los puntos clave de la ciudad capital uruguaya y luego nos regresaremos acá para tomar nuestro ferry de regreso a la ciudad de Buenos Aires. No lo intenten en casa y mucho menos si tienen riesgo de que los deje el ferry como nosotros, pero acompáñame en esta aventura a ver si es posible hacer algo como esto. Ya estamos en el carro, a Asmi le tocó manejar ahora. Muy bien, piloto designado, chócala. Algo que sí me pareció bastante exagerado es el tema del depósito del carro. Para poder alquilar este vehículo, a pesar de que estamos pagando $32 el día o 45 si lo ponemos a término tanto para nacional como para extranjero, piden un depósito de $1,000. Y si yo no tengo una tarjeta de crédito con esos fondos o no tengo el límite de $1,000 en la tarjeta de crédito, no puedo alquilar un carro. A pesar de que está bastante económico el tema del depósito acá en Uruguay, y me pasó también la primera vez que vine para acá, para Colonia, es bastante intenso. No sé si será solo en Colonia o será en todo el país y será algo general que los depósitos sean tan caros. Pero por ponerles un ejemplo, alquilar un carro en Estados Unidos, si bien por día es más caro que acá en Uruguay, el depósito promedio es de unos $200 a $300. $1,000 realmente es demasiado, sobre todo porque ya uno le está poniendo el seguro. No es que te están dando un carro así a lo loco, sino que realmente te obligan a ponerle el seguro y tener ese depósito. Que empieza en 185 kilómetros de carretera a partir de este momento. Y a ver si logramos regresar a tiempo. Estoy asustado, muchachos, asustado. Parada rápida de carretera porque más o menos una hora después de haber salido de Colonia nos saltó una alarma en el carro que le faltaba aire a un caucho, a un neumático. Así que ya llenamos de aire acá y me acabo de percatar del precio de la gasolina. No sé si es porque estamos aquí en el medio de la nada o porque la gasolina está tan cara, pero aquí podemos ver que la gasolina de 95 octanos está en 78 pesos con 54 y la de 97 en 81,08. Estamos hablando que la de 95 octanos, que es la gasolina regular, está en casi $2 el litro. Es carísimo. Creo que solo en Suiza había visto una gasolina con este precio. Y es que más o menos $2 puede ser casi el franco con 80 que promediaba en Suiza. Wow. Este viaje en carretera va a ser un poco caro, muchachos. Y oficialmente, después de un par de horitas de carretera, paradas en gasolineras, haber recorrido durante la mañana Colonia del Sacramento, estamos en la ciudad de Montevideo, la capital de la
República Oriental del Uruguay. De hecho, con el famosísimo Palacio Legislativo justo atrás. Llegamos bastante temprano, pero no dejo de estar asustado, son las 4:32 de la tarde. Ya definitivamente vamos a perder el ferry de vuelta. Tengo que llamar a los muchachos de Aquatours para pedirles sinceras disculpas. Quiero que sepan que no es nada personal, que los quiero mucho, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de venir a conocer un poco la ciudad de Montevideo, por lo menos en el caso de Asmi, porque yo ya me puedo considerar un guía turístico ferviente de esta ciudad, además de que me gusta un montón venir. No podía dejar de mostrarles este planazo con el Super Palacio aquí atrás. Y del Palacio Legislativo agarramos directo a la Plaza Independencia con el prócer José Gervasio Artigas al fondo y el Palacio Salvo, el primer rascacielos de Uruguay acá atrás. Ya esto lo conocemos muy bien, hemos venido, hemos caminado, hemos recorrido Uruguay un montón de veces. Podemos ver por allá el nuevo edificio de la presidencia, el antiguo edificio de la presidencia y tenemos este tremendo edificio que es el Hotel Radisson, uno de los mejores hoteles para quedarse en la ciudad. Seguimos avanzando con el recorrido y estamos en Playa Ramírez. Acá podemos observar al fondo esta parte que les estoy señalando aquí. Es el Palacio del Mercosur, donde opera esta organización que une a varios de los países de Sudamérica. Por acá, este edificio más alto de lo normal es el edificio de Pedidos Ya y aquí tienen una mejor vista del Palacio del Mercosur. Así, si seguimos recto, llegamos a un lugar tan icónico como este. Las letras de Montevideo en la Rambla de Pocitos. Con este cielo esplendoroso que solo remarca lo bonita que es esta ciudad. Valió la pena llegar hasta aquí, valió la pena perder el ferry. Se los juro que esto ha sido de improvisación tras improvisación. De hecho, nosotros nos enteramos que íbamos a venir para acá ayer a las 11 de la noche. No tuvimos ningún tipo de preparación, pero creo que lo logramos bastante bien. Ha salido todo muy bonito y jamás hubiese pensado, honestamente, estar en Montevideo en este momento otra vez, después de que vine para la boda hace unas semanas. Como pueden darse cuenta, ya cayó la noche después de varios recorridos. Hemos llegado cerca del skate park de buceo. Y yo no sé si ustedes reconocen, por casualidad de la vida, para los más acérrimos seguidores del canal, que uno de los videos más vistos de toda la historia de nuestra travesía por el mundo ha sido en este puesto, iniciado en este puesto. Este puestito se llama Pepe, el rey de las tortas fritas. Vende unas tortas fritas no tan tradicionales porque están rellenas de un montón de cosas, pero las tortas fritas es una de las comidas más famosas de Uruguay, podríamos decir un postre que también funciona como desayuno, mostrándole a Asmi el rey de las tortas fritas. Ya yo había venido antes, pero no había vuelto a grabar desde aquel icónico video hace ya más de 3 años en el que probamos las tortas fritas por primera vez. Esta que me acabo de pedir es de manzana y canela y allá atrás pueden ver cómo está todo el skate park de la zona de buceo y por acá está el Hard Rock Café. Para que tengan una referencia por si quieren venir, está justo aquí. Es demasiado divertido, ¿verdad? Y espectacularmente rico. 10 p.m, no nos hemos ido. Terminamos en un restaurancito comiendo, ¿qué, Asmi? Un asado. 10 de la noche, muchachos. No sé qué vamos a hacer. Mañana directo al puerto de Colonia a ver si tienen un pase bien temprano. Y este recorrido por Montevideo se extiende cada vez más. Estamos en este momento en la habitación del hotel donde nos vamos a estar quedando. Un hotel que encontramos hace media hora por Booking. Un hotelito bastante nice que tiene su camita. Por ahí está Asmi, salud. Y que incluye desayunito para mañana en la mañana. Que yo creo sin duda esa es la mejor parte. Sin embargo, tenemos que aprovechar de regresar a primera hora de la mañana y esto se sigue extendiendo cada vez más. Pero en serio, es momento de terminar. Yo me voy a echar un baño, me voy a acostar a dormir y ya cuando estemos en camino a Colonia del Sacramento el día de mañana, me vuelvo a reportar con ustedes para seguirles hablando de la aventura. Yo de verdad no tengo ni idea de cómo logramos llegar. El abordaje del ferry ya está por terminar y me impresiona más que todo es que cómo es posible que nunca, ni una sola vez que he viajado en ferry, he tenido la capacidad de llegar temprano. Yo soy un tipo demasiado puntual, pero con los ferries de Colonial Express para ir o venir desde Buenos Aires soy la persona más impuntual que existe. Los últimos en la fila, literalmente para allá. Y esto se los digo teniendo en cuenta que ya ayer voluntariamente perdimos los 2 ferries y estamos abordando otro, habiendo tenido que comprar el boleto. Pero nada,
lo hicimos, fuimos muy felices, pasaron bastantes cositas, recorrimos, Asmi conoció Montevideo, yo me reencontré con mis amigos, todo feliz, todo espectacular, con una luz hermosa que retrata que esta aventura lo valió por completo. Siempre que se pueda volver a Uruguay será un placer para mí. Acá tenemos este cartel que nos da la bienvenida a Uruguay, aunque ya nos estamos despidiendo porque es el mismo puerto de embarque y de desembarque. Y así, montándonos nuevamente en el Colonia Express, concluye esta aventura que terminó siendo un video de 24 horas en Uruguay, básicamente, recorriendo Colonia y su capital. Yo con bastante sueño y horas de carretera encima, lo único que puedo es agradecerle a los muchachos de Aquatours por habernos brindado esta oportunidad, pedirles disculpas por haber cometido ese cambio de planes y habernos fugado a Montevideo. Sin embargo, quiero decirles que si ustedes quieren hacer un full day por Colonia de Sacramento, si lo quieren planificar dentro de sus próximas vacaciones para Argentina, que quieran visitar por lo menos un poquito de la cultura uruguaya, conocer, pasar un día caminando por las calles de literalmente una colonia portuguesa en Uruguay, este tour, el full day, tiene un costo de $90 americanos o su cambio a los pesos argentinos. Pueden reservar con Aquatours a través de este número o su cuenta de Instagram, así que ya saben, si están planificando unas vacacioncitas por Argentina y quieren aprovechar y se lanzan un full day por Uruguay, pueden hacerlo. Aunque si quieren hacer unas vacaciones en Uruguay, los muchachos de Aquatours también los pueden ayudar. Y por supuesto, ya próximos a navegar sobre el Río de la Plata, quiero recordarte que te suscribas al canal. Puedes hacerlo en este botoncito que está acá. También activa la campanita y compártelo para que lleguemos a más personas. Y por favor, si tienes un ratito, si tienes un tiempo libre, puedes ir a ver un nuevo video, un videito recomendado especialmente para ti, para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. Yo me despido con esta majestuosa vista de fondo, les doy un besito y a ver qué otra locura se cruza por el camino en este viaje.